sesiones de programa para el día de hoy, siendo las 8:20 de la mañana. Primero, llamado de verificación del quórum, punto que ya fue aprobado. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercera, intervención, ingeniero Giovanni Alfonso Vaquero Bernal, secretario de Planeación, de acuerdo a proposición de citación número 8 de 2019. Cuarta, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Honorables concejales, en consideración del orden del día, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Aprobados los honorables concejales del orden del día. Aprobado. Siguiente punto. Tercero, intervención de ingeniero Giovanni Alfonso Vaquero Bernal, secretario de Planeación, de acuerdo a proposición de citación número 8 de 2019. Entonces, tenemos en el año 2016, tenemos que resoluciones de viviendas se expidieron 69 resoluciones, comerciales y de servicios 17, hierro declaratorias 2, prórrogas y revalidaciones 22, urbanismo y parcelaciones 3, modificaciones 18, subdivisiones 14, cerramientos RPH, ampliaciones y negaciones 34 y desistimientos 77. En el sector urbano tuvimos 89 resoluciones expedidas, en el sector rural 85 y en el sector industrial 5, para un total de resoluciones en el año 2016 de 256. El estado de las mismas, como son resoluciones expedidas en el año 2016, que son urbanismos y licencias de construcción, las cuales tienen una vigencia inicial de 3 años para los urbanismos y para licencias de construcción de 2 años, la mayoría de estas resoluciones se encuentran vigentes. Las licencias de construcción que tenían vigencia de 2 años ya se encuentran en prórroga, y las que ya cumplen 3 años se encuentran en segunda prórroga y próximas a revalidaciones. Algunas de estas también ya se encuentran en construcción y en desarrollo. En el año 2017 tuvimos en vivienda una expedición de 65 resoluciones, comerciales y de servicios 20, hierro declaratorias 35, prórrogas y revalidaciones 51, urbanismos y parcelaciones 6, modificaciones 41, subdivisiones 9, cerramientos RPH, ampliaciones y negaciones 39 y desistimientos 74. En el sector urbano tuvimos 105 resoluciones expedidas, para el sector rural 150 y para el sector industrial 11, para un total de 340 resoluciones expedidas en el año 2017. El estado de las mismas, por ser un año posterior, la mayoría se encuentra en este momento listas para prórroga, unas se encuentran en construcción y en desarrollo. En el año 2018 tuvimos 39 resoluciones en vivienda, comerciales y de servicios tuvimos 21, hierro declaratorios tuvimos 30, prórrogas de validaciones 76, urbanismo y parcelaciones 7, modificaciones tuvimos 18, subdivisiones tuvimos 8 resoluciones, cerramientos RPH, ampliaciones y negaciones tuvimos 118 y 90 desistimientos. En el sector urbano tuvimos 167 resoluciones expedidas, en el sector rural 94, en el sector industrial 56, para un total de expediciones en el año 2018 de 407 resoluciones. El estado de las mismas, la mayoría se encuentra vigente, están con un año más de expedición, algunas ya se encuentran en construcción y en desarrollo. Y en lo que cursa el año 2019 llevamos 15 resoluciones de viviendas pedidas, comerciales y de servicios 8, hierro declaratorias 6, prórroga de validaciones 14, urbanismo y parcelaciones 4, modificaciones 6, subdivisiones 5, negaciones 3, desistimientos 14. En el sector urbano tenemos 24 resoluciones expedidas, en el sector rural 23, en el sector industrial 11, para un total de 75 resoluciones. El tercer punto, en el cual solicitaba un cuadro de recaudo que se ha generado para el municipio por este concepto, se hace un cuadro en el cual nosotros les podemos entregar a ustedes el valor liquidado por licenciamiento, que difiere del valor recaudado por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando las licencias superan ciertos montos, la gente puede o tiene la opción de pedir acuerdos de pago ante la Secretaría de Hacienda
Entonces, no quiere decir que estos valores sean recaudados inmediatamente, sino que algunos se van a acuerdo de pago y se difieren en cuotas. En el año 2016, por valor liquidado por licenciamiento, tuvimos un monto de 3.017.869.055. En el año 2017, 6.630.697.847. En el año 2018, 5.183.259.304. Y lo que lleva corrido del año 2019 solamente se han liquidado 408.279.269. Ya el valor de recaudo real de sobrelicenciamiento lo tiene la Secretaría de Hacienda. Quisiera hacer un cambio en el punto 4 para presentar la exposición del voto, porque el consultor tiene otra reunión. Entonces vamos a anunciar el voto y luego hacemos el seguimiento del plan de desarrollo. En la pasada situación en donde tuve el honor de acompañarlos, les habíamos comentado cuál era el estado del POT, cuándo se había presentado, qué aspectos habían tenido, y ustedes habían tenido algunas preguntas en el panel sobre algunas inclusiones respecto a los procesos anteriores. Sin embargo, en ese momento, después de esa reunión hasta acá, nosotros quisiéramos contarle nuevamente cómo han sido detalladamente las radicaciones y las respuestas, o digamos las solicitudes y respuestas que se han cruzado de manera oficial con la CAR. Entonces, el 23 de septiembre se recibió el comunicado de la CAR en el cual se realizaron las siguientes observaciones de los ítems específicamente de gestión del riesgo. Recordemos que ahorita la gestión del riesgo se rige bajo los parámetros técnicos del decreto 1807 del 2013, compilados en el decreto 1077 del 2015. Entonces ellos hacían algunas observaciones sobre, principalmente, que incluyéramos algunos soportes o algunos anexos que ellos consideraban adicionales sobre los eventos, movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, incendios forestales. Asimismo, ellos solicitaron que incluyéramos una cartografía adicional en donde pedían unas salidas gráficas de manera, digamos, un poco más clara y que especificáramos algunas leyendas temáticas dentro de la cartografía de todo el PDOT, de todo el compendio del PDOT. Ellos también incluyeron, emitieron el concepto técnico de gestión del riesgo hasta que no se cumpliera, digamos, la completitud del concepto técnico de gestión del riesgo. No iniciábamos oficialmente concertación y citaban el Código de Contencioso Administrativo, en donde nos decían que suspendían términos hasta tanto ellos no se pronunciaran nuevamente, sentando al municipio a concertar. Hicieron algunas observaciones del componente rural, en donde solicitaron que especificáramos por qué se superponían o por qué existían algunas categorías de protección superpuestas, por ejemplo en el Cerro del Majorí, en donde existen diferentes, digamos, diferentes estrategias de conservación declarados por ellos mismos o por el Ministerio de Medio Ambiente. En el componente urbano y expansión urbana solicitaron específicamente que volviéramos a sacar nuevamente el mapa de plusvalías y que sacáramos el tema de algunos aspectos urbanos como áreas de tratamiento y que completáramos, digamos, de manera visual o que mejoráramos la escala visual del tema vial. Igualmente ellos llegaron unas recomendaciones y obligaciones para el municipio que tuvieran en cuenta en el momento de concertar, básicamente en el 1807. Siguiente. El 4 de diciembre llegó otro informe técnico a la administración en el que establece el cumplimiento y pertinencia de los contenidos básicos. Nuevamente insistieron que ellos deberían, que el municipio, hasta tanto no quisiera o ellos no aprobaran que eso es el riesgo bajo el parámetro del 1807, no se procedía no se procedía a nuevamente concertación. De la misma manera, la consultoría, junto con el equipo de planeación, nos reunimos para aclarar punto a punto. En esa oportunidad, igual que en la anterior, a cada punto observado de la Corporación Autónoma Regional se contestaron puntualmente qué es lo que se, digamos, qué es lo que se venía adelantando y se allegaban soportes. El 16 de enero de ese año se remitió nuevamente por parte de la Administración la información que ellos habían solicitado el 4 de diciembre, debido a que eso fue notificado una semana después. Nosotros en esa revisión lo que hicimos es
Entregamos nuevamente nuevos soportes. Cabe aclarar que ninguna de las observaciones fue reiterativa, salvo algunas observaciones del componente de incendios forestales, en donde ellos preguntaban de manera temática que debíamos completar todo el municipio, a pesar que eran escalas rurales y no aplica para escalas urbanas. Sin embargo, nunca se hizo una reiteración sobre un asunto no entregado, sino que solicitaban cosas adicionales. Ejemplo, que analizaran los soportes de los estudios de campo que hicimos, de los estudios de suelos que nosotros hicimos, los apliques, los análisis de suelos. Solicitaran que adicionalmente separáramos las cartografías de gestión del riesgo sobre la cartografía general. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que la corporación, o que en esa oportunidad la corporación presentaba nuevas observaciones, el municipio fue muy diligente, con apoyo del consultor, en presentársela a la CAR. El 11 de febrero se nos informa que dicha revisión se encuentra en evaluación nuevamente de los asuntos ambientales. Esa fue la última comunicación que se recibió de parte de la CAR, en donde ellos dicen, bueno, ya recibimos nuevamente sus observaciones, lo que procede ahora es que el equipo de gestión del riesgo revise esos informes que ustedes han llegado y nos den vía libre para sentarnos a concertar los asuntos ambientales. Hasta la fecha, en la página web de manera oficial, a través de llamadas con la CAR, esa corporación no ha hecho una nueva observación, no se ha pronunciado de manera oficial, por tanto consideramos que todavía están en estudios de gestión del riesgo y de asuntos ambientales y esperamos que próximamente nos llamen a concertar dichos asuntos. A partir del 16 de febrero no hemos recibido ningún tipo de solicitud nueva hasta la fecha, sin embargo hemos sido muy diligentes revisando la web de la CAR, en donde establecen, nos dan siempre un radicado. Con ese número radicado nosotros podemos consultar y también hemos hecho llamado a la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental. Tenemos el contacto con la líder del Sistema de Gestión del Riesgo, de Revisión de Gestión del Riesgo, la ingeniera Deli, la cual nos ha manifestado que todavía están en revisión. También respecto al PONCA se precisó informar que este fue aprobado hace pocos días y el consorcio ha trabajado con el lineamiento emitido por la CAR. Cuando en el momento en que el PONCA del Riocar fue adoptado y en mesas anteriores reunidos con la CAR, ellos nos pedían que incluyéramos la cartografía oficial y que hiciéramos lo que ellos llaman determinantes ambientales del PONCA. Básicamente las determinantes ambientales son tres. El componente de gestión del riesgo, que aplicaría para algunos insumos en lo rural. El componente programático, que en resumidas cuentas son los programas, planes y proyectos que aplicaban directamente sobre el territorio, lo tuviéramos en cuenta en nuestros programas, planes y proyectos, y la zonificación ambiental en las zonas rurales cada 25.000 se tuviera en cuenta. Básicamente, el PONCA le suministra al POT en el componente determinante ambiental la delimitación actualizada de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Bogotá en el sector del Cerro del Majuí. Adicional, solicita que se incluyan las 4 rondas hídricas adoptadas, que son el río Bogotá, el río Frío, el río Chicú y la quebrada Chucúa, que es un afluente del sistema del río Chicú. Por lo tanto, en la última radicación que se presentó ante la CAR, esos asuntos ambientales concernientes del PONCA también ya fueron incluidos en la revisión y van a ser sujetos de conservación con la CAR. Asimismo, cabe mencionar que el consorcio y planeación ha asistido y ha respondido las respuestas del comité que le hace seguimiento a la sentencia del río Bogotá, en donde han sido muy juiciosos y han preguntado precisamente por la armonización de ese PONCA con el POT y la claridad. Digamos que existen dos claridades. Uno, que fueron incluidos todos los aspectos aprobados de dicho PONCA, y dos, que va a ser la piedra angular de discusión o de concertación con la Corporación Autónoma Regional. Hay un tema que también quería tratarles a ustedes y es unas mesas de trabajo que se han venido haciendo con el distrito, con la alcaldía de Bogotá, específicamente con el IDU. Resulta que ellos tienen un proyecto de ampliación en la 170. Resulta que en mesas de trabajo con la misma CAR, la localización de la 170 se va a modificar. Entonces, hoy, como está la 170, se va a desplazar hacia el sur de la variante. ¿Qué hemos nosotros hecho como Secretaría de Planeación? Es algo que ya la CAR nos dijo que tenemos que en la modificación del POT de una vez plantear la modificación de esta vía
La idea es que esta vía llegue a la variante, pero que de una vez se haga la interconexión vial con la variante, que de una vez contemplen las orejas respectivas o la interconexión vial que arrojen los diseños para no tener inconvenientes en el tema de movilidad. Es por la razón de que la CAR, por temas ambientales, solicitó la modificación del traslado del puente de la Virgen, que hoy pues, está en el acceso oriental de nuestro municipio. También en el tema Ponca, como lo decía Carlos Julio, ya ayer nos llegó un correo de la mesa de trabajo para temas de Ponca, se haría el día 14 de este mes a las 9 de la mañana en la CAR. El tema de los POR, pues todos sabíamos que estaban frenados en la CAR por el tema de Ponca. Ya hemos tenido comunicación de algunos municipios que también estaban presentando el POR y ya algunos municipios han empezado la concertación. Entonces esperamos que en cualquier momento nos den la habilidad para iniciar el proceso de concertación ante la CAR. El cuarto punto, en el cual decía se pasará un informe detallado sobre el avance hasta la fecha del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 en cuatro municipios de la Universidad de la Sabana. Le doy la palabra a la doctora Dina Gaitán, quien es la encargada de la Secretaría de Planeación de hacer dicho seguimiento. Respecto del avance del Plan de Desarrollo Municipal, en las presentaciones ustedes pueden ver que tenemos un consolidado de ejecución al primer trimestre del 2019, un 74%, y un avance en el 2019, el primer trimestre del 25.8% de lo programado, con una inversión de 8.643 millones de pesos. Este informe lo hemos rendido con las directrices de planeación nacional, que nos establece que no se pueden rendir avance de metas sin avance de ejecución presupuestal, para que ustedes lo tengan presente. Es decir, que si alguna meta se ha cumplido por fuera del trimestre o la obligación del pago se ha dado por fuera del trimestre de enero a marzo, pues no está contemplado en el informe que ustedes están viendo en este momento. Hasta cuando haya la obligación o se haya dado el pago, nosotros podemos hacer reporte de metas. En el informe entonces tenemos 5 líneas estratégicas. El desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental, que se encuentra en un 73.06%, desarrollo social y calidad de vida 76.48%, desarrollo urbano y rural 49.37%, desarrollo económico 69.44%, desarrollo institucional y buen gobierno en el 59.92%. Como les digo, este es el informe consolidado de los 3 años y este primer trimestre del 2019. Aquí podemos ver la ejecución presupuestal. Desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental 3.853 millones, desarrollo social y calidad de vida 90.966 millones, desarrollo urbano y rural 25.626 millones, desarrollo económico 1.505 millones, desarrollo institucional y buen gobierno 15.997 millones. Dentro del seguimiento que le hacemos a las secretarías, entonces hemos desarrollado un tema que se llama ranking por dependencias. En este ranking lo que podemos observar son las secretarías qué cumplimiento han tenido de las metas que tenían programadas para su plan de acción del presente año. Desarrollo social presenta el mayor cumplimiento en este trimestre con un 53.3%, educación 47.4%, Secretaría Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo Económico 26.8%, Salud 23.7%, IML 23.3%, Talento Humano 20%, Planeación 18.4%, Gobierno 17.6%, Obras Públicas 7.7%. Es necesario recalcar que el cumplimiento de este ranking es solamente informativo. Hay metas que son de incremento y tenemos metas de mantenimiento. Es decir, que las metas de incremento, por ejemplo, la construcción de una vía, es una meta que se da una única vez. En cambio, la alimentación escolar es una meta de mantenimiento, que se tiene que dar todo el tiempo para poder cumplir con la ejecución de la meta. Es decir, que las secretarías que tienen bajo cumplimiento normalmente son las que tienen más metas de incremento que de mantenimiento, pero que en el transcurso del año pueden ejecutar la meta en cualquier momento
y inmediatamente pues el cambio en la posición del ranking se ve afectado de manera positiva porque cumplen sus metas pues de mayor medida. Dentro del sistema de seguimiento que tenemos al plan de desarrollo, otro de los ítems que podemos revisar es el cumplimiento de las metas de desarrollo por cada uno de los 18 sectores que contempla la normativa nacional. Entonces, tenemos un semáforo para que ustedes puedan revisar cuáles metas se encuentran, cuáles sectores se encuentran con mayor ejecución y cuáles con menor. En este momento el semáforo se encuentra en su mayoría en rojo, por lo que les comento, como es el primer trimestre del año, pues es el momento en que menos metas hemos cumplido. En el segundo trimestre y tercer trimestre es cuando ya comienza a cambiar el semáforo y comenzamos a ver más colores en amarillo y más colores en verde. Sin embargo, de las metas que más hemos cumplido en este primer trimestre son las del sector de servicios públicos, diferentes acueducto, alcantarillado y aseo, atención a grupos vulnerables y educación. Son los tres sectores que tienen que ver con el ranking que ustedes observaban anteriormente, porque son las tres secretarías o las dos secretarías que mayor cumplimiento tienen de las metas del plan de desarrollo. Sí. El seguimiento también nos permite ver el seguimiento por programas del plan de desarrollo por cada una de las 5 líneas estratégicas. Entonces aquí vemos en la línea estratégica de desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental con el programa Momi Mascota, Cota Potencia Agropecuaria, Cota Proactiva en la Prevención de Atención de Desastres y Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM con un consolidado 28% de cumplimiento. Sigue la línea estratégica de desarrollo social y calidad de vida, que es de las líneas estratégicas más amplias que tiene nuestro plan de desarrollo porque contempla mayor número de programas. Dentro de ellos encontramos cultura y para la juventud, alimentación escolar, biblioteca para todos, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, con los niños y adolescentes, cota activa deportiva y recreativa, cota al día con servicios públicos, cota cuida a su población, cota territorio saludable, educación para todos, educación superior para la competitividad, equipamiento y espacio público, escuelas de formación artística y cultural, fomento de las actividades artísticas y culturales, hacia la seguridad alimentaria, patrimonio cultural y vivienda. Dentro de las que se destacan hacia la seguridad alimentaria, pues todo el programa de alimentación que maneja la Secretaría de Desarrollo Social y el programa de PAE que maneja la Secretaría de Educación. Educación superior para la competitividad, que es todo el tema de becas que tenemos para los niños en las universidades cuando salen de 11. Educación para todos y cota cuida a su población, que es el programa desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Social. Y alimentación escolar. Tiene un consolidado del 30.71. Seguimos con la línea estratégica de desarrollo urbano y rural, que tiene 2 programas: Acción Integral para la Movilidad, Conservación del Espacio Público y Cultura Ciudadana e Infraestructura Vial, con un 4% de promedio de ejecución. Y la línea estratégica de desarrollo económico con 3 programas: Cota Trabaja, Cota Turística, Región Industrial de la Sabana, con un promedio de 24.93% de ejecución. Y la última línea estratégica de desarrollo institucional y buen gobierno, en la que encontramos los programas de comercio legal y consumidores aliados en el desarrollo de Cota, convivencia pacífica, tolerancia e inclusión, un compromiso de todos, convivencia pacífica, Cota 100% segura, Cota interconectada, eficiencia fiscal para Cota, familia constitutiva de formación en valores y armonía social, gobernabilidad y fortalecimiento institucional, justicia más cerca del ciudadano, participación ciudadana en la construcción de la gobernanza, con un porcentaje en promedio de cumplimiento del 13.74. Perdón, 15.74. Este informe es necesario hacer la aclaración que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda para el primer trimestre tuvieron inconvenientes con la presentación de ejecución de sus metas y el avance, y no se encuentran informadas
dentro de este reporte. Posiblemente con la información que puedan reportar en el siguiente trimestre de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Cultura, vamos a mejorar el cumplimiento o avance del plan de desarrollo. Igualmente es necesario determinar que este informe está dado conforme a la información reportada por cada una de las secretarías y cada una de las secretarías es la responsable de rendir la información. La Secretaría de Planeación solo hace un trabajo de recoger la información y reportarla para hacer el seguimiento, pero no tenemos injerencia en la información reportada por cada una de las secretarías. Muchas gracias. Bueno, el quinto punto de conformidad con lo anterior sirve a informar cuál es el plan de acción para alcanzar el cumplimiento de la totalidad de metas establecidas en el plan de desarrollo de la Secretaría de Planeación. Adelanta meses de trabajo con las diferentes secretarías en la cual revisamos el seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y vamos reformulando los planes de acción de cada una de las secretarías con el fin de poder abordar las metas con una ejecución, las metas con baja ejecución, las metas reformuladas y así adelantamos y improvisamos las acciones pertinentes para la ejecución de dichas metas, las cuales evidencian pues la reformulación de los planes de acción de cada una de las secretarías. Esta mesa de trabajo la realizamos cada trimestre y estamos muy pendientes de cada una de las secretarías, inclusive cuando hacen la solicitud de los bancos de proyectos ante la Secretaría. En el punto 6, de conformidad al acuerdo 12 del 9 de junio de 2018, por el cual se establece el subsidio familiar de vivienda de interés social municipal, sirve a especificar. Entonces, les vamos a hacer una exposición de cómo se ha llevado todo el proceso del subsidio de vivienda. Quiero pues también precisar algunas de las inquietudes de los concejales el día del inicio de estas sesiones del mes de mayo, en el cual algunos de los concejales tenían algunas dudas frente a los procesos que están llevando en este proceso. Entonces voy a darle la palabra al arquitecto Robinson Sierra para que nos haga la exposición. Él es el consultor que está llevando en este momento la autorización y asignación de los subsidios de vivienda. Bueno, básicamente el informe que nosotros vamos a dar es muy detallado en cuanto a al desarrollo de lo que ha sido todo el proceso de consultoría del programa de mejoramiento y de construcción en sitio propio para el municipio. Inicialmente, el proyecto, pues, como habíamos hablado, se hizo una focalización de 795 familias. Después de que se abrió la convocatoria mediante, no sé, como la habíamos hablado la vez pasada, se emitió una resolución que fue la resolución 003 del 2019, en la cual se reglamentó el acuerdo 12 y el acuerdo 028, donde se diseñaron todos los lineamientos para el desarrollo del programa de vivienda, de mejoramiento y de consultoría y de construcción, y se dejó también de una vez reglamentado todo lo que se definía para las otras modalidades cuando el municipio en un futuro quiera desarrollar algún otro tipo de proyecto, como son adquisición de vivienda, división de vivienda o legalización de títulos. Todo eso quedó reglamentado en la resolución 003 de 2019. Mediante la resolución 004 del 2019 se abrió la convocatoria para todo lo que fue lo que se definió como se definió para mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio. Pues, como habíamos hablado inicialmente, construcción en sitio propio es todas aquellas personas que tienen la posesión o tienen un título en el caso de los del resguardo indígena, o tienen la titularidad de la tierra para poder desarrollar una vivienda dentro de ese predio, una vez cumpla con todos los requisitos técnicos y legales a través de la oficina de planeación. Dentro de ese proceso se definió un cronograma que se ha ido modificando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las necesidades que se han presentado. Como en estos procesos es importante y se depende mucho de la documentación de las familias,
nos ha tocado variar en varias oportunidades las fechas del cronograma para que las familias puedan cumplir con la presentación de la documentación requerida. En el primer proceso se definió dentro de la convocatoria la inscripción de las familias al programa de mejoramiento y de construcción en sitio propio. Dentro de ese marco se hizo una incorporación de las 795 familias que estaban ya focalizadas, que ya se habían hecho talleres de trabajo con esas familias, se incorporaron a esa resolución de inscritos, más las familias que se inscribieron durante un tiempo de aproximadamente 20 días, un mes, para acceder a la posibilidad de tener un subsidio de vivienda en esas modalidades. A esa inscripción inicialmente se emitió una resolución en la cual aparecieron 1.305 familias, que después se realizó una aclaración a esas familias inscritas y realmente nos quedaron 1.289 familias. Es importante aclarar que debido a la nueva reglamentación y a lo que se ha definido, el Gobierno Nacional ha definido también que hoy en día se consideran los hogares unipersonales, o sea, los que están constituidos por una sola persona. Dentro de ese programa se incorporaron hogares unipersonales. Entonces se aceptó la inscripción de las personas que su núcleo familiar es una sola persona. En efecto, nos quedaron 1.289 familias aptas en el proceso de inscripción. De esas familias, teníamos que someterlas a un proceso de cruce de cédulas. Ese proceso de cruce de cédulas se hizo con el Ministerio, a través de la base de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por intermedio de la Caja de Compensación CAFAM. A ese proceso de cruce de cédulas nos arrojó que 93 familias fueron rechazadas y 1.196 familias fueron preseleccionadas. ¿En qué consiste eso? Las 1.196 familias que se preseleccionaron fue porque en el cruce de cédulas no aparecieron con ningún tipo de propiedad o aparecían con la propiedad en la cual iban a hacer la mejora o la construcción de vivienda. Es importante aclarar que en el caso de construcción en sitio propio todavía nos hace falta hacer una depuración, porque hay familias que aparecieron en el cruce de cédulas con un predio, pero esas personas están solicitando que se les haga la vivienda, por decir algo, en el sector del resguardo. Entonces, muy seguramente esas familias nos tocará entrar a rechazarlas porque ya dejan de cumplir, porque el mejoramiento de la construcción no se puede hacer sino única y exclusivamente en la vivienda, en una de las solas viviendas y en el sitio donde la persona aparece. Entonces, si la persona aparece en el cruce de cédulas, así haya pasado todos los filtros que llevamos hasta el momento, en el momento en que vayamos a hacer el cruce y veamos que la persona aparece con una propiedad en el municipio de Cota diferente al sitio donde se va a hacer la vivienda, se emitirá una resolución haciendo el rechazo de esa familia. Lo que se ha intentado dentro del proceso es, con la información que maneja el Gobierno Nacional, que maneja todas las entidades de bases de datos que informan de ese tipo de información, es filtrar al máximo que se nos vayan a colar personas que no requieran, que no cumplan con el requisito para poder tener el subsidio. Algunas personas nos comentaban, es que hay alguna familia que ellos tienen propiedades y pues están en el programa. Para el municipio, para nosotros como consultores y para el Gobierno Nacional es muy difícil hacer ese tipo de control, porque hay familias que definitivamente no tienen nada a su nombre y la normatividad es clara, que si no aparece pues, en ninguna base de datos, pues no hay manera de comprobar que la persona tenga alguna propiedad adicional a la con la que se vaya a presentar. Entonces es posible que se pueda presentar que alguna persona se nos cuele dentro de todo el proceso. Lo importante de todo el proceso es que como la fórmula de calificación tiene diferentes variables, pues eso ayuda un poquito a controlar que no se vayan a entrar personas que no cumplan con los requisitos. Entonces
puntaje de CISBEN, el número de beneficiarios, el tipo de tiempo que residen en el municipio. Entonces, esa parte es lo que nos va a ayudar a poder controlar y tratar de tener dentro de los 800 familias que se puedan beneficiar, tener alrededor de un 1% de margen de error o 2%, que es por lo general que se manejan en ese tipo de proyectos. Bueno, entonces se rechazaron en el cruce de cédula 93 familias, de las cuales se presentaron 10 familias presentaron recurso de reposición. Luego del proceso de preselección vino el proceso en el que las personas que eran preseleccionadas debían presentar toda la documentación correspondiente a las personas que hacían parte del núcleo familiar, el tiempo de residencia en el municipio, los documentos de propiedad del terreno donde se iba a desarrollar el mejoramiento o la construcción de la vivienda, si las personas pertenecían al resguardo indígena o no. Entonces, todo ese tipo de documentación, a eso se nos presentaron, se logró calificar a 727 familias. 727 familias que son las que en este momento son aptas para poder ser asignadas al subsidio. En el momento tenemos incluso alrededor de unos 15 recursos de reposición a esas resoluciones que están en estudio, y muy seguramente esta semana ya le damos vía libre a los que cumplan y pues logren demostrarnos que la razón por la cual fueron rechazados no es verdadera. Se rechazaron 67 familias de las familias calificadas, de las familias que se seleccionaron y que presentaron documentación, se rechazaron 67 familias. Dentro de ese proceso de las 67 familias se rechazaron unas porque definitivamente no aparecían en la base del sistema a nivel nacional. Algunas que se presentaron a la oficina se les explicó que si la persona no aparecía en el CISBEN y si pertenecía al resguardo indígena, debía presentar su recurso de reposición, aduciendo que pertenecía al resguardo indígena y que por eso no aparecía en la base del CISBEN. Como habíamos hablado la vez pasada, en el caso de Cota, el municipio, pues la mayoría de las personas que hacen parte del resguardo tienen CISBEN porque pues, el resguardo no está constituido, entonces la gente está CISBENizada. En la mayoría de Colombia, lo que son los resguardos, las personas que hacen parte del resguardo no se encuentran CISBENizadas. Entonces, por eso dentro de la fórmula de calificación se definió que si la persona demostraba mediante un documento que pertenecía al resguardo, su calificación dentro del puntaje CISBEN iba a ser 0. ¿Eso qué incide? Que sencillamente su calificación dentro de esa variable va a ser el puntaje más alto. Entonces, algunas personas que presentaron esos recursos de reposición presentaron el documento del resguardo indígena y entonces están ya listas para poder ser habilitadas dentro del proceso. El municipio hace 10 días más o menos hizo la primera asignación de los primeros subsidios de mejoramiento. Se le dio prioridad a la parte, llamémosla más fácil, que es la parte de mejoras locativas, porque pues, en la parte de mejoras locativas las personas no requieren de licencia de construcción. Entonces, de las 727 familias que se encuentran calificadas, se asignaron 251 inicialmente. Esas 251 familias, de acuerdo al estudio que se hizo, está definido que su subsidio se va a emplear en la parte de lo que es mejoramiento de baño, mejoramiento de cocina en algunos casos y en otros casos va a ser el cambio de tejado de tejas, porque las cubiertas pues, en algunos casos se están deteriorando. Esas van a ser las prioridades definidas dentro del proceso. En ese proceso de definición de las 251 familias se hizo de acuerdo a la fórmula de calificación y al puntaje obtenido por cada una de las familias. Muy seguramente, si ustedes hacen una comparación entre la resolución de asignación y la resolución de calificación donde aparecen las familias calificadas, existen ya personas que están con unos puntajes más bajos
que otros ya asignados y unos que tienen puntajes superiores calificados pero no están asignados. ¿A qué se debe eso? Sencillamente por el tipo de modalidad de la vivienda y dependiendo también de los requisitos que se exigen para poder hacer parte del proyecto. Entonces, las personas de mejoramiento que en este momento no se han asignado es porque se requieren ampliaciones en su vivienda, que hay que construir el baño, hay que construir la cocina o hay que construir alguna habitación y entonces requieren licencia de construcción, entonces se requiere un proceso más dispendioso para poder hacer el proceso de asignación del subsidio. En el caso de los de construcción en sitio propio, se está llevando a cabo con la Oficina de Planeación el proceso de cruce de la información para que los lotes que las personas presentaron para poder construir su vivienda cumplan con todo lo definido en el plan de ordenamiento territorial. Una vez la Secretaría de Planeación nos defina a nosotros la viabilidad técnica del predio, inmediatamente se hará todo el proceso de asignación del subsidio y el proceso de entrega de los planos para la licencia de construcción. Dentro del proceso técnico se han hecho visitas y levantamientos a 910 viviendas en todo el municipio, 910 viviendas entre viviendas y lotes. Se han realizado 434 diseños arquitectónicos para mejoramiento de vivienda, donde la prioridad ha sido la parte de baños y cocinas. Una de las características que se han encontrado en el municipio es que la mayoría de la gente tiene duchas eléctricas y dentro del mejoramiento se está planteando montarles tomas en esas duchas y toda la parte de acuerdo al REPIE, porque la mayoría tienen unas instalaciones que son muy peligrosas y cuando están en contacto con el agua, pues mucho más corren las personas riesgos en su vida. Entonces, dentro de los planteamientos está el arreglo totalmente del baño desde el punto de vista sanitario, hidráulico y la parte eléctrica y la parte ya de acabados. Lo mismo en algunas cocinas. Se elaboraron toda la parte de presupuestos para todos los mejoramientos, entonces de acuerdo al presupuesto que arrojó el estudio y el diseño, asimismo se definieron los 251 subsidios iniciales que se asignaron. Desde la consultoría pues, se ha hecho todo el proceso de asesoría y todo el proceso de seguimiento a cada una de las resoluciones en el proceso de la convocatoria. Se han hecho varias modificaciones a las fechas. En este momento existe una resolución en la cual se dejó abierta la fecha de asignación para los de construcción en sitio propio para mejoramiento y se van a ir haciendo asignaciones parciales a medida que las personas vayan cumpliendo con cada uno de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto. Ya con el proceso de asignación del subsidio, entonces ya el municipio tendrá que entrar a definir la manera en que va a hacer la ejecución de los mejoramientos de vivienda. En ese momento ya la alcaldía se le entregará todo el proceso de cartas de asignación y el alcalde ya tendrá que definir el proceso, cómo se va a hacer la entrega de las cartas de asignación a las familias que ya salieron asignadas. En una de las sesiones, algunos de ustedes concejales manifestaban que la gente, que se les vengan pidiendo documentación a las personas. Las personas que en este momento están presentando mayor documentación son las personas que ya requieren una licencia de construcción, como lo decía el arquitecto Robinson, que son las personas que van a generar ampliaciones dentro de su vivienda, dentro del programa de subsidios. Entonces, el que no tenía el baño, pues vamos a construir el baño, se tiene que sacar una licencia de construcción de esa área. Los que les vamos a hacer una ampliación en la habitación también requieren una licencia de construcción y las viviendas nuevas también requieren de licencia de construcción. Estas personas tienen que llegar y ese es un trabajo que se va a hacer en conjunto con la empresa de servicios públicos en Sarcota. También tenemos que garantizar la viabilidad de servicios de estas nuevas viviendas que se van a tener dentro del municipio. Y adicional a eso, la Secretaría de Planeación está revisando cuáles viviendas se encuentran cumpliendo con el plan de ordenamiento territorial, el PBOT del acuerdo 12 del año 2000,
debido a que no podemos generar viviendas ni en rondas de río, en zonas de protección, en zonas de inundación, en zonas con temas de gestión de riesgo complicadas o altas. Entonces todo este estudio es el que se está haciendo para ya asignar los últimos subsidios, que serían vivienda nueva y los que serían ampliaciones y demás. Estos subsidios, habla el arquitecto de licencias de construcción. Estos subsidios en sitio propio vienen con licencia de construcción una vez aprobada por la nación. Sí, señor. O sea, vienen incluidos. Sí, señor. Eso, y me hubiera gustado haber visto cuántos mejoramientos van en lo rural, cuántos en lo urbano y cuántos en el resguardo. Existen familias que son preseleccionadas, que son alrededor de 400 familias que no alcanzaron a presentar documentación por X o Y razón, que están aptas para calificación y que muy seguramente tienen que ser, si no se pueden atender durante esta administración, durante la siguiente administración tendrán que ser atendidas. Eso tiene que quedar muy claro. Lo mismo, las familias que están calificadas en este momento, estamos hablando de 727 familias. Todo está sujeto a la disponibilidad de recursos que tenga el municipio para la asignación de subsidios. Si hay familias que dentro de ese listado de calificación no alcanzan a ser asignadas durante este año, durante esta vigencia, el alcalde que entre en la siguiente administración estará en la obligación, antes de iniciar cualquier otro tipo de vivienda, de cumplirle a esas familias con el mejoramiento o la construcción de su vivienda de acuerdo a la calificación. Entonces, las familias preseleccionadas y las familias que ya están calificadas tienen una prioridad y el municipio no podrá abrir una nueva convocatoria hasta que no cumpla con los requisitos de suplirle la solución de vivienda a esas familias. Esa parte es importantísima dentro del proceso. Y así a grandes rasgos, pues les voy a decir, o sea, dentro de los 727 estamos hablando de que tenemos alrededor de 65 familias en La Moya. Nosotros definimos una cuestión que es importante: la parte del resguardo no está marcada, o sea, no la dejamos dentro del estudio y dentro de todo el proceso, no la dejamos definida resguardo aparte, sino dejamos La Moya de resguardo, el Abra de resguardo, porque la gente no tiene muy claro definido el límite entre uno y otro. Entonces, pues nosotros definimos, o sea, la gente nos decía, no, La Moya, La Moya, el Camellón de la Florida, entonces de acuerdo quedó a eso. Entonces, todos los que hacen parte del resguardo están incluidos o en La Moya, o están incluidos en el Abra, o en el Abra sector Ceuta, están todo lo que es las familias del resguardo. Entonces en ese caso tenemos 11 familias con estudio en parcelas, tenemos 65 familias en La Moya, tenemos 102 en la zona del Abra, tenemos 41 en Ceuta, tenemos en el centro 25, en Setime tenemos 95 y Pueblo Viejo tenemos 22, creo que son. Esos son lo que está focalizado dentro del proyecto. Y obviamente varía, es dependiendo de la calificación y el estado en que esté cada una de las familias. Las familias, o sea, nosotros hicimos alrededor de 900 y pico de visitas, hay pendientes unas 55 visitas de familias que salieron, que están calificadas, aptas para poder asignación, pero que no se les había hecho visita porque ellos durante el proceso pues lo que hicieron fue presentarse ya en la convocatoria, no en el proceso que se había iniciado antes de empezar la convocatoria. Entonces ahí existen que está por focalizar exactamente a qué veredas pertenecen esas familias, pero esos son a grandes rasgos las estadístictas del trabajo que se ha hecho. Y tenemos en proporción que tenemos en la asignación de los 727 tenemos 400 familias que pertenecen a la parte de mejoramiento y tenemos 327 familias aproximadamente que están en construcción sitio propio. De esas 327 son las que están supeditadas a que la oficina de planeación viabilice qué son los lotes, porque nosotros qué hicimos dentro de todo el proceso, como es un proceso paralelo entre el proceso social, que era el proceso de la convocatoria, de la inscripción, de la preselección, del proceso de la calificación, y el proceso técnico, que era de hacer las visitas, hacer levantamientos, mirar las opciones. Se hicieron todas las visitas, se hizo el levantamiento del lote de las personas, pero pues ahora lo que hay que entrar a hacer es
cruzar la información con la parte legal del municipio para mirar a quién se le puede y quién no se le puede hacer. Fuera de eso, tenemos que hacer lo que yo les decía, que era una inquietud que tenía un concejal la vez pasada, que era que había personas que vivían en el pueblo, que tenían su casa, que ya se nos presentaron algunos casos, y querían que se les construyera una casa en el resguardo porque tenían un lote en el resguardo. Entonces tenemos que cruzar esa información y dependiendo de eso también. Existe, también nos tocó en algunos casos personas, tenemos algunos recursos que las personas nos han presentado, que existen procesos sobre algunos predios, tenemos 2 casos de 2 personas, que existen procesos y entonces los que están demandando están pidiendo que no se les asigne el subsidio hasta que no exista una decisión judicial. Entonces, a esas personas que se les está informando cuál es el procedimiento que deben de hacer y qué documentos deben adjuntar para poder que el municipio tenga las suficientes herramientas para poder rechazar a la persona o poder demostrar que la persona incurrió en falsedad, porque en estos casos pues la persona es la que presenta los documentos y uno parte de la buena fe de las personas. Entonces, si las personas aparecen algún tipo de proceso de eso y la persona está diciendo, pues ya el municipio tendrá la posibilidad mediante resolución de derogar la calificación o la asignación del subsidio. Se sacó una última resolución en la cual se definió cuál va a ser el proceso de giro, cuál va a ser el proceso de restitución del subsidio cuando la persona incumpla, y el proceso de renuncia al subsidio y el proceso de revocatoria del mismo subsidio, para que el alcalde tenga la facultad de decir en esos casos cuando la persona dice mentiras, incurre en falsedad o cuando no cumple con alguno de los requisitos, existen en esa resolución las herramientas por las cuales, las causales por las cuales pueden revocar el subsidio y el municipio inmediatamente mediante resolución el alcalde puede hacerlo. Ese es el procedimiento, está diseñado, todo el sistema está totalmente arreglado y lo que yo les decía, si ustedes logran que esto se convierta en una política de Estado, esto va a cambiar la política de vivienda del municipio a futuro, porque está incluido todo el proceso hasta de construcción de vivienda nueva. Y está arreglado de manera que todo lo que ustedes encuentran pueden coger las fórmulas de calificaciones, la calificación que sacó cada familia, de acuerdo a la documentación, todo está totalmente tabulado en unas planillas y existe toda la información y a planeación se le va a dejar toda esa información para que pueda cualquier persona acceder a eso. Bueno, la Secretaría de Planeación inició un proceso de inspección en el conjunto Tarragona, en la urbanización Tarragona, que queda en el costado norte del municipio, yendo hacia Chía, a mano derecha después de la hacienda noviciada. Se hizo la primera visita de inspección, se verificaron los carriles de aceleración tal cual como fueron otorgados en la licencia de construcción, pero adicional a eso se envió un comunicado al ICU directamente donde le solicitamos todos los documentos que habían presentado el urbanizador para que fuera aprobado dicho permiso de carril de aceleración y desaceleración de dicho proyecto. Nosotros recibimos respuesta cerca al primero de este mes, en el cual el ICU nos respondía que ellos habían otorgado la resolución 314 del año 2017, en la cual concedía el permiso de uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial de la constructora CO S.A. para la construcción de los carriles de aceleración y desaceleración en el kilómetro 22 más 114 al kilómetro 22 más 370 en la vía Cota Chía, para el proyecto de vivienda campestre denominado Proyecto Tarragona del municipio de Cota. En este comunicado nos enviaron un CD en el cual se contaban todos los planos que han llegado a la constructora y tal cual como fueron aprobados los carriles de aceleración y desaceleración. Entonces les traemos unas imágenes más o menos de cómo fue aprobado ese carril de aceleración y desaceleración, en el cual la Secretaría de Planeación una vez tuvo los planos y las medidas pertinentes, se hizo una última inspección y se corroboraron todas las medidas tal cual como fueron aprobadas por el ICU. Entonces, pues el proyecto de los carriles de aceleración y desaceleración en este momento están cumpliendo tal cual con el permiso temporal que dio el ICU. ¿Qué cabe notar en esto? El ICU y las concesiones, quienes son los entes de control o los entes que emiten este tipo de resoluciones, están otorgando son permisos temporales. ¿Por qué razón? En las posibles ampliaciones de las vías, las constructoras o los urbanizadores tendrán que modificar o correr sus carriles de aceleración y desaceleración según los proyectos de ampliación que se encuentren sobre estas vías.
En este momento venimos trabajando un tema importante con el ICU, inclusive hoy tenemos el trabajo a las 10 de la mañana en el ICU para la ampliación de la variante de nuestro municipio. La gobernación está tratando de llevar a cabo un proyecto en el cual ampliaríamos y daríamos un mantenimiento a la variante actual y estamos contemplando la posibilidad de que esta ampliación se dé hasta los límites del municipio de Chía. Es un trabajo que ya se viene adelantando, a ver si este año nos alcanzamos a dejar materializado este proyecto. Con eso concluimos ya las diferentes preguntas que ustedes habían leído en el informe. Tengo una inquietud, ingeniero, no tanto al informe, sino el año pasado nosotros aprobamos un proyecto de acuerdo de las sesiones, donde me gustaría saber qué ha pasado con ese proyecto. Ya ha empezado a hablar con los dueños de esos terrenos donde íbamos a intervenir, si realmente se va a hacer este año, si no se va a hacer, qué ha pasado, pues lo que para nosotros fue muy satisfactorio aprobar un proyecto donde íbamos a tener la apertura de unas 10 vías, 13 vías, y la verdad hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con ese proyecto. Me gustaría que le contara hoy la comunidad y a los televidentes. Otra inquietud que tengo respecto al mejoramiento de vivienda, igualmente nosotros lo aprobamos, ya han hecho la descripción, han hecho los filtros, como lo decíamos en las sesiones pasadas. Lo que la gente se pregunta cuándo van a iniciar el mejoramiento de vivienda. Ya estamos en el mes de mayo, ahorita obviamente ya, por ejemplo, ya estamos en mitad y no sabemos si realmente vamos a cumplir con todos los mejoramientos de vivienda. Ya el doctor nos manifestaba que hay 231 que ya pasaron todo el filtro, pero sí que hoy le digamos a la gente cuándo inician. Arrancamos en 15 días, arrancamos en 20 días, o si ya iniciaron, igualmente no se sabe, y de pronto, discúlpeme, de pronto pueda que ya hayan iniciado con 3 o 4 mejoramientos y después se van a hacer los que realmente nos diga esa parte. También me gustaría saber si es potestad el día de hoy que usted nos diga cuántas casas realmente van a hacer. Si lo puede decir o si eso tendrá que ser oculto. Sería esa mi intervención, señor presidente, y muchas gracias. Aquí hemos peleado, yo creo que peleamos ya como 3 años de globalismo sobre la apertura de Villanueva. Se aprobó el electrónico y creo que como compañero ya lo dijo, pero ¿qué ha pasado? Porque es que me encontré con una ciudadana que como a las 17 y la 14, creo que la tercera o la cuarta de los COI, que me han pedido Universidad de Obras Públicas, entonces me dijeron nosotros de corresponde a la nación, porque es que me comentaba la ciudadana que ya ellos ya se dieron todos a decir una cosa, ¿qué ha pasado? Porque no se ha abierto esa vía. En ese mismo lado, si ustedes ya le comentado el mismo punto de la cerca que está ahí, no hecho, la vía bien ancha está ahí al frente de la casa de y para abajo se costa, como si hubieran comprado una cerca, ¿sí? No sé quién sabe de ellos, pero se comenta que no va a quedar eso como una olla, decimos, ancho de un lado y el puesto más adelante. Yo mismo estaba preguntando, digo, ¿cuándo empiezan o ya empezaron los mejoramientos de vivienda a las personas que fueron seleccionadas? Sí me gustaría saber si las personas que están preseleccionadas, que les falta documentación, si tienen un plazo para completar o solo van a arrancar con los 251 y las 418 que están bien preseleccionadas, o están completando, digamos, si ya arrancaron con los 251, ya los que van calificando siguen o cómo. Me gustaría, digamos, aquí en el consejo, la página del consejo que afuera, conocer esas listas, que nos las colocaran aquí en físico para saber qué familias están ya seleccionadas y quién falta. Por eso yo creo que las personas se ponen más pilas para esta documentación del barrio que nos comentaba el ingeniero. Quiero las 8:30, damos terminada la sesión programada para el día de hoy, ya que no hay foro para continuar el debate.